calcular la solución general de la ecuación, esta que está presentada allí en el recuadro. Y con este ejemplo vamos a ver cómo se convierte una ecuación diferencial en exacta utilizando un factor de la forma x a la m, y a la m. Este factor de integración combina ambas variables. Puede que combine ambas variables. Le damos esa posibilidad con esta forma de producto. Entonces, el procedimiento previo consiste en determinar cuánto debe ser ese valor de m y cuánto debe valer n, para que ese factor de integración, al multiplicar toda la ecuación por él, la convierta en exacta. Revisamos la forma de la ecuación diferencial y debido a la combinación que hay de distintas potencias de las variables, por ejemplo en este caso aparece x con exponentes distintos, de manera que aunque factoricemos por x este paréntesis, los términos en este paréntesis, ella va a quedar multiplicando a la variable y, a la otra variable, igual acá sucede es con la variable y. Eso significa que no es una ecuación de variables separables. No es una ecuación homogénea, porque aquí tendríamos en la combinación de x de ambas variables que el factor de homogeneidad que introduzcamos, lambda, saldría elevado al cubo, mientras que aquí quedaría a la primera. Así que al factorizar por lambda, quedaría todavía acá en este término. No lo puedo retirar por completo. Y aquí sucede lo mismo. En resumidas, la ecuación no es homogénea. Ni tampoco tiene la forma lineal que me permitiría convertirla en homogénea, que son los casos que deben haber revisado. Entonces, ¿es exacta? Vamos a ver. El criterio de exactitud dice que de m, la derivada parcial de m con respecto de y debe ser igual que la derivada parcial de n con respecto de x. Este es m. Esta derivada parcial sería con respecto de y 2. Este término con respecto de y sería 6xy. La de n con respecto de x sería 1, ya aquí hay una diferencia, 1. Y este término con respecto de x sería 4xy. Así que la ecuación no es exacta porque estas derivadas son diferentes. No es exacta. Entonces vamos a ver si encontramos un factor de esta forma para convertirla en exacta y resolverla como una ecuación exacta. El factor de integración x a la m, y a la n debe ser tal que cuando multipliquemos toda la ecuación por él, la convierta en exacta y podamos al final hacer la integración. Así que vamos a multiplicar toda la ecuación por ese factor. Aquí nos quedaría este término por ese factor sería 2x a la m y elevado a la n más 1. Más este otro término por el factor es 3x a la m más 1 y
a la n más 2. Ahora esto es m. Está multiplicado por dx. Acá nos queda x por el factor, sería x a la m más 1, y a la n, más este de acá, 2x a la m más 2, y a la n más 1. Estos están multiplicados por dy. Igual a 0. Bueno, ¿para qué lo hicimos? Para convertir la ecuación en exacta. ¿Y cómo sabemos que es una ecuación exacta? Pues aplicamos el criterio de exactitud. Solo que aquí no tenemos los valores de m y n. Pero entonces lo que queremos es que sea exacta. Por lo tanto, calculamos ambas derivadas y las vamos a hacer iguales. De m de y, ahora como está aquí, vendría siendo derivada de este término con respecto de y, bueno, bajo el exponente, pongo la misma base y le quito una unidad al exponente, o sea que me queda y a la n, más esta otra derivada con respecto de y, igual, bajo el exponente, multiplica el 3, x a la m más 1, y, le quito una unidad al exponente y me queda a la n más 1. Esa es esta derivada parcial de m. Y nosotros queremos que esta derivada sea igual a la de n con respecto de x. Ahora derivamos acá con respecto de x. Bajo el exponente, n más 1, derivada de una potencia, x a la m, esto es m, y a la n. La derivada de este otro término con respecto de x, más 2 por m más 2, x a la m más 1, y a la n más 1. Aquí tenemos las dos derivadas y queremos que sean iguales. Esta es, recuerden, de este lado, derivada de n con respecto de x. Y lo que esta igualdad nos está diciendo es que estos dos polinomios que hay aquí son iguales. Y para que dos polinomios sean iguales, recordemos que los coeficientes de los términos semejantes deben ser iguales. Términos semejantes son los que tienen la parte literal igual. Vamos a identificar. Este término tiene como parte literal x a la m, y a la n. El semejante de este término en el otro lado del igual es este. Por lo tanto, estos coeficientes que ellos tienen deben ser iguales para poder que se cumpla esta igualdad. Así que vamos a decir que 2 por n más 1 es igual que m más 1. Debe ser igual. Para que esta igualdad, repito, se cumpla, estos dos coeficientes tienen que ser iguales. Y los otros términos son semejantes, tienen la misma parte literal. Por lo tanto, igualamos sus coeficientes. 3 por n más 2
debe ser igual que 2 por m más 2. Y lo que hemos obtenido aquí es un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas m y n que necesitamos determinar para poder darle forma al factor de integración que hemos usado. De este sistema vamos a escribir esas ecuaciones reuniendo las incógnitas m y n. Para un lado tendríamos, por ejemplo, en la primera ecuación m menos 2n igual, aquí multiplicando y distribuyendo los términos, 2 por 1, 2, menos 1 sería 1. Esa es la primera ecuación. Acá tengo 2m menos 3n sería igual a 3 por 2, 6, menos 4. Nos queda 2. Y lo resuelvo por reducción, por sustitución, por igualación, como quieran. Voy a hacerlo por reducción aquí. Puedo multiplicar toda la ecuación de arriba por 2 y quitarle la ecuación de abajo. Eso me daría 2m menos 2m, se cancelan las m, menos 4n más 3n sería menos m en este lado. Acá 2 menos 2 es 0, perdón, esto es n, menos 4n más 3n es menos n, igual a 2 menos 2, 0. Bueno, aquí nos está saliendo que la n es 0, y si n es 0, vamos a sacar el valor de m de acá. Cuando n es 0, me queda que m es igual a 1. M es igual a 1. Comprobamos estos dos valores en la otra ecuación. Si n es 0 y m es 1, me queda que 2 es igual a 2, correcto. Por lo tanto, ya encontré los valores de n y m que van a darme la forma final del factor de integración. Reemplazo x a la 1, y a la 0 es 1, por lo tanto mi factor de integración solo es x. ¿Qué significa eso? Que toda la ecuación la puedo multiplicar por esta x y la voy a convertir en una ecuación exacta. Bien, vamos a hacerlo. Aquí está la ecuación y ahora todos los términos los multiplico por ese factor de integración que acabamos de encontrar. A ver, vamos a que se vea la ecuación y la copiamos aquí. X por 2y más 3xy cuadrado por dx más x más 2 x al cuadrado y por dy igual a 0. Toda la ecuación la multiplicamos por x. Esto va a ser una ecuación equivalente a la que teníamos que resolver, pero su solución es válida para ella, para la original. Tendríamos, multiplicando todos los términos por x, 2xy más 3x al cuadrado y cuadrado por dx
más x al cuadrado más 2x al cubo y por dy igual 0. ¿Cuál era la intención? Que la ecuación se convirtiera en una ecuación exacta. Por lo tanto, vamos a ver si es cierto. Otra vez calculamos de m de y. Derivada de esto con respecto de y, 2x. Derivada de este término con respecto de y, 2 por 3 serían 6x cuadrado y. Derivada de n con respecto de x, 2x. Más derivada de este término con respecto de x serían 6x al cuadrado y. Y nos damos cuenta que en efecto son iguales ambas derivadas. La ecuación es exacta. Ahora, bueno, es exacta. Aplicamos el procedimiento para resolver una ecuación exacta. Podemos partir de m o de n. Partiendo de m, estamos considerando que esta es la derivada parcial de la respuesta con respecto de x. Si parto de n, estoy considerando que esta es la derivada parcial de la solución con respecto de y. Tomamos m y sabemos que la derivada parcial de f con respecto de x es m. Por lo tanto, el diferencial de f es el diferencial de m por dx. No, m por dx, así es. M ya es el diferencial de f con respecto de x. Entonces, integramos acá e integramos acá. F es igual, integral de m con respecto de x sería integral de este término con respecto de x es x al cuadrado entre 2. Nos queda x al cuadrado más, no, por y, más integral de este con respecto de x, x al cubo sobre 3, x al cubo por y cuadrado. Y la constante que suponemos que pueda ser una función de y o un valor específico, pero tenemos, recuerden, que darle esta posibilidad. Derivamos ahora con respecto de y, eso sabemos que es n. Así que la derivada de f con respecto de y es x cuadrado más 2x al cubo y más y' de y. Y eso lo hacemos igual a la otra parte de la ecuación, que es n, x al cuadrado más 2x cubo y x al cuadrado más 2x cubo y, que es n. Despejamos g'.
y es igual a, bueno, esta se cancela con esta se cancela también con esta, es igual a 0. Si la derivada de la función g es 0, entonces es porque la función g es un parámetro, una constante. De manera que lo único que tenemos que agregar aquí para completar f es esta constante. Escribimos entonces la solución en la forma f de xy igual a c1. Y f tiene los términos x cuadrado y más x cubo y cuadrado ya igual a C1. Esa sería la solución general. Bien, el hecho de que este factor de integración solo sea x nos está indicando que contenía una sola variable, pero eso no lo sabemos, de salida no lo sabemos. N pudo tener cualquier valor distinto de 0, y entonces eso implicaría un factor de integración como producto. Al quedar aquí una variable, significa que la diferencia entre las derivadas parciales y su razón a una de las partes de la ecuación m o n solo dependían de la variable x. Se puede calcular el factor por integración como un factor mu. Pero, como les decía, eso no lo sabemos de salida. Así que si yo tengo ya este factor calculado, no es que tengo ahora que ir a buscarlo ni a comprobarlo a través de esas otras de estas otras formas de cálculo del factor, sino que ya pues listo, la convertimos en exacta y se resuelve como una ecuación diferencial exacta. Acá cuando buscamos esto es el segundo paso. Recuerden que para resolverla como exacta, primero integramos con respecto de una de las variables y luego derivamos con respecto de la otra.